Presidencia, flamante ministro de la Presidencia, Alfredo Rada. ¿Cómo está, ministro? Gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá, Iván, Ivonne. Muy buenos días y a todos los que nos miran. Bienvenido, ministro, mucha suerte le deseamos. Y antes de empezar con el ministro a desarrollar este tema, porque había mucha expectativa en la población, no solamente aquí en Bolivia, sino a nivel internacional, sobre el informe que presentaría el 22, el pasado lunes, celebrando el Día del Estado Plurinacional, nuestro presidente Evo Morales. Habló sobre 5 desafíos. Vamos a contextualizar un poco este tema, presentar esta nota y enseguida detallamos ya con el ministro. Bien. En su discurso ante el país en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente Evo Morales planteó 5 desafíos inmediatos para buscar el desarrollo en Bolivia, los que tienen que ver con la industrialización, la salud, educación, empleo juvenil y el desarrollo de la tecnología. Explicó que el primer desafío es convertir a Bolivia en un país industrializado en la pequeña, mediana y gran empresa, mantener la inversión privada y fomentar los emprendimientos público-privados en la actividad productiva. Para ese efecto se necesitará complementar la etapa final de la industria del litio y de los hidrocarburos. En el área de salud, el jefe de Estado afirmó que se culminará la construcción y equipamiento de 49 hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel y la formación de nuevos profesionales, además de la implementación del seguro universal gratuito. En cuanto a educación, el mandatario aseguró que se entregarán 51 institutos técnicos tecnológicos para garantizar una profesión de los nuevos bachilleres y anunció que se financiará la especialización de profesionales en el área de hidrocarburos, medicina, litio y minería. Morales anunció que se ampliará el plan de empleo para jóvenes en asociación con el sector privado y se mantendrá la dinámica de la inversión pública para la generación de fuentes de trabajo. Bien, ahí está la nota que contextualiza precisamente lo que ha sucedido el pasado 22 de enero, el mensaje presidencial, que ha tenido diferentes matices en cuanto a repercusiones, ministro. De parte de la oposición han señalado que ha sido un mensaje repetitivo, por ejemplo, esos han sido los criterios que han manejado gran parte de la oposición, y de parte de sectores sociales, de diferentes sectores de la población, se ve como muy ambicioso los desafíos que ha planteado el presidente Evo Morales. ¿Cómo avanzar? Porque en el primer punto, que me parece uno de los más dinámicos, ministro, sin dejar de lado los otros que son también fundamentales, el tema de la industrialización, donde se habla de la pequeña, de la mediana y de la gran empresa. ¿Cómo configurar ese escenario y estos 5 desafíos, por favor? Bueno, el presidente, creo que en su mensaje del 22 de enero ha planteado estos desafíos, pero a partir de una base que nos permite plantear precisamente que es posible alcanzar esos 5 puntos que el presidente detalló. Esa base tiene que ver con la solidez de nuestra economía. El desempeño económico de Bolivia es impresionante, ya que no solamente se garantiza la estabilidad económica, nosotros felizmente no tenemos problemas de hiperinflación, devaluación, recesión económica, no tenemos esos problemas. Nuestra economía es estable y se mantiene así desde más de una década, y esa estabilidad da pie a un crecimiento económico. Ese crecimiento económico, que nos sitúa como el primer país en Sudamérica en los últimos años en crecimiento económico, a su vez permite la redistribución mediante políticas sociales, ¿no? De alguna manera este es el resumen del modelo económico que se ha aplicado en nuestro país. Entonces, estos resultados impresionantes, como ya se han dicho, a su vez fueron posibles por la nacionalización de los hidrocarburos. Ese es el secreto de este modelo económico boliviano. Entonces, a partir de esa base económica, de esa fortaleza económica que se va a mantener, porque también el presidente ha dicho, felizmente, ese embate que nos vino de afuera, esa caída de los precios internacionales de las materias primas, la caída del precio del petróleo, por lo tanto del gas, la caída del precio de los minerales, de la soya, de la quinoa, que son nuestros principales productos de exportación, felizmente esa tendencia a la caída
se está revirtiendo a nivel mundial y se están recuperando los precios. Por ejemplo, el barril de petróleo, que en su momento llegó a estar por debajo de $30, ¿no? Hoy está por encima de $60 el barril de petróleo. Por lo tanto, hay una recuperación de los precios internacionales, lo cual permite pronosticar que Bolivia va a tener mayores ingresos, ¿no?, por concepto de exportaciones, que sumado a la dinámica interna, ¿no?, que genera impuestos, ingresos para el país también a partir de la economía nacional, va a permitir que nuestro país cuente con los recursos económicos como para hacer estas 5 proyecciones que el presidente ha planteado. Entonces, son sueños posibles de realizar, no es que aquí hay demasiada ambición o es que no hay una base sobre la cual plantear estos 5 desafíos, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. El primer desafío que ha planteado el presidente tiene que ver con la industrialización de nuestra matriz productiva. En rigor, nuestra matriz productiva ha cambiado, se ha transformado en estos 12 años, ¿no? La fortaleza económica del país se ha traducido también en un gran nivel de inversión pública. La inversión pública es el motor del crecimiento económico en nuestro país. Nosotros quisiéramos que esa inversión pública se sume también la inversión privada, y justamente el desafío va hacia esos sectores, ¿verdad? Bueno, el Estado está invirtiendo, el Estado está cumpliendo con su responsabilidad, y los niveles de inversión pública en nuestro país desde hace años son niveles récord, ¿no? Nunca en nuestra historia económica tuvimos semejante cantidad de inversiones públicas destinadas a el área productiva, salud, educación, infraestructura, en fin. Entonces, el planteamiento que hace el presidente es muy bien, el Estado está cumpliendo con su obligación. Ahora, ¿qué pasa con el sector privado? También les pedimos que se sume a este esfuerzo nacional que nos va a permitir, pues, convertirnos en una economía aún más fuerte en el ámbito de Sudamérica. Entonces, dentro de esta industrialización hay industrias estratégicas, como por ejemplo la del litio, ¿no? La del litio se ha desarrollado en el último tiempo, se han hecho también inversiones en litio, y resulta que el litio está llamado a ser, pues, la materia prima más importante del siglo XXI, en cuanto se refiere a la producción industrial, y por lo tanto Bolivia, siendo el país que más reservas a nivel mundial tiene de litio, en el Salar de Uyuni, y habiendo invertido desde hace varios años en lo que es una infraestructura para una industria de litio, entonces resulta que para los próximos años también del litio es que vamos a recibir grandes ingresos como país. Entonces se está diversificando, ¿no? Eso es muy importante decirlo. No es que, como algunos sectores sostienen, Bolivia sigue siendo primario exportador nada más. No, estamos invirtiendo, estamos desarrollando industrias que antes no existían en nuestro país, y a eso se le denomina industrialización. Entonces, el primer desafío pues tiene que ver con esto. La inversión pública se va a mantener, va a incluso crecer durante este año. El Estado cumple, por lo tanto, con su responsabilidad de generar mayor movimiento económico, y lo que el presidente ha hecho es plantear el mismo desafío al sector privado. El segundo tema... Ministro, perdón, antes de entrar al segundo desafío, y en este tema del primero, que es un país industrializado, muchas veces lo repetimos, pero creo que es correcto recordar a la población todo aquello que se vino con el tema de la nacionalización, que fue el puntal precisamente para llegar hasta donde estamos y dar un segundo paso que es sumamente importante, como es el de la industrialización. Recordemos que con la nacionalización, y cuando usted nos habla de inversión pública y de esperar también esa inversión privada que es tan importante, no debemos dejar de mencionar la importancia que tuvo la nacionalización con la inversión extranjera también. Hay que recordar que decían, la oposición decía que nunca más íbamos a tener inversión extranjera porque teníamos inseguridad jurídica, ¿no es cierto? ¿De qué manera también ahora Bolivia al mundo muestra una imagen sólida? Porque la inversión extranjera nunca se fue, es más, continuó y creció con esto del litio, por ejemplo. Hay muchas empresas que están interesadas en ello. Así es. Hay muchas cosas que se dicen, ¿no?, en el debate económico,
Y, por ejemplo, una de esas tiene que ver con esto, ¿no? Que cuando hicimos la nacionalización del 2006, la de los hidrocarburos, se decía, bueno, ahora esta es una manera de ahuyentar la inversión extranjera. Y resulta que se han mantenido los niveles de inversión extranjera y, como usted decía, Ivonne, han crecido. Pero yo recuerdo que hay también un otro argumento que dice, bueno, pues este gobierno ha tenido la suerte de llegar justo en el momento de una coyuntura internacional de precios muy favorable, muy elevados los precios internacionales, y por lo tanto, por eso es que ha habido mayor flujo de recursos económicos. Bueno, con precios altos, si es que se mantenían las anteriores reglas del juego de privatización, y esos recursos económicos favorecidos por los precios altos se iban a ir para afuera. La nacionalización es lo que permite que esos recursos económicos se queden dentro del país, ¿verdad? Y generen la dinámica interna, crecimiento de la inversión pública, crecimiento de nuestras reservas internacionales, mayores recursos para la inversión social, en fin, que ha permitido precisamente una expansión de la economía. En el tema del crecimiento, hay dos preguntas que uno debe hacerse sobre el crecimiento económico. ¿Cómo se logra y a quién beneficia? En la primera pregunta, ¿cómo se logra? Bueno, pues una manera de alcanzar un crecimiento económico es esta, ¿no? Nacionalizar, sentar soberanía económica, combinar, por supuesto, ese fortalecimiento económico del Estado con el sector privado e incluso la inversión extranjera, como se hace en el caso boliviano, y a partir de ello, pues, una mayor dinámica de nuestra propia economía, ¿no? Y una mayor inserción en el mercado internacional. Esa es una vía, ¿no? Hay otros países que aplican políticas de ajuste, es decir, hay países vecinos que están aplicando políticas de ajuste neoliberal, es decir, reducen el gasto social, reducen el tamaño del Estado, por supuesto la inversión pública, y todo lo dejan a la iniciativa privada. Y seguramente que esos países, incluso con esas políticas de ajuste neoliberal, también van a crecer. Pero no es lo mismo cuantitativamente el crecimiento económico logrado en países que han sentado soberanía económica a través de procesos de nacionalización que el crecimiento económico logrado a partir de políticas de ajuste neoliberal que tienen un alto costo social, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta sobre el crecimiento. Y la segunda tiene que ver a quién beneficia, la segunda pregunta, ¿a quién beneficia ese crecimiento económico? Hay países que tienen crecimiento económico, pero cuyo beneficio termina siendo acaparado por sectores privados, nada más. En cambio, hay otros países, como Bolivia, en los que el fruto de ese crecimiento económico se redistribuye a través de políticas sociales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crecimiento económico, pues debemos responder estas dos preguntas, ¿verdad? Y a partir de responder estas dos preguntas, vamos a saber qué tipo de políticas económicas se aplican en determinados países, ¿no? En el caso boliviano, como decía, el crecimiento económico se sustenta en los procesos de nacionalización, la inversión pública y su combinación con la inversión que venga del sector privado. Entonces, y los beneficios de ese crecimiento económico se redistribuyen a través de políticas sociales, ¿no? El segundo tema, el de salud. Bueno, el último conflicto en el sector salud ha demostrado que es un sector en crisis, ¿no? Y por lo tanto deben aplicarse pues transformaciones, cambios del sistema de salud. Yo creo que si hacemos una encuesta, ¿no?, con todos los que logran acceder al sistema de salud, ya sea el sistema público, el de las cajas o incluso el privado, no todos vamos a estar conformes, ¿no?, con cómo es el sistema de salud en nuestro país. Entonces hay que transformarlo. Y ahí, en el último tiempo, los sectores sociales han empezado a plantear la necesidad de el seguro universal de salud. Vale decir, el acceso de todos y todas los ciudadanos, independientemente de su actividad. Hay algunos que son asalariados, ¿no?, y por lo tanto pueden aportar a sus cajas, pero hay otros que no lo son cuentapropistas, gremialistas, transportistas, campesinos, ¿no?, que no están accediendo como debería ser a los servicios de atención de salud, que es un derecho constitucional. Entonces, lo que ha planteado el presidente es, vayamos hacia el seguro universal de salud y hagámoslo de manera consensuada, y para ello el Encuentro Nacional por la Salud y por la Vida, que se va a realizar
dentro de poco, ¿no? Entonces, de eso se trata. El presidente ha planteado la necesidad de comenzar a hacer también cambios en el Sistema Nacional de Salud, y qué mejor que este Seguro Universal de Salud, que va a permitir el acceso de todos, de todas, a los servicios de atención de salud, ¿no? Entonces, ese es el segundo desafío, y creo que este tema de la salud, ¿no? Es un tema muy sensible para la población, ¿verdad? Porque, bueno, o sea, queremos mejoramiento económico, sí, pero también que eso se traduzca en una mejor atención para este tipo de servicios esenciales como es los servicios de salud. En el tema de la salud concretamente, ministro, la ruta es el primer paso, este encuentro nacional de salud por un lado, y el segundo, se van a fijar plazos tomando en cuenta la necesidad de incorporar precisamente estos sectores que usted ha mencionado, que no tienen salud directamente, una salud universal, ¿no? Que tienen que ir a los centros, pagar, en fin, por cirugías, etcétera. ¿Cuál es el componente de ese seguro de salud, si lo podemos entender? Porque hay una salud primaria, sí, pero que llega hasta ciertos niveles ya cuando se trata de una operación o de un tratamiento mucho más determinado, la gente no puede acceder en el caso, digamos, de un tema de cáncer u otras enfermedades mucho más complicadas. ¿Cuál es la ruta a seguir luego de ese encuentro de salud, ministro? ¿Ahí se van a trazar las dinámicas, los tiempos? Bueno, nosotros partimos de algo, ¿no? El Estado, el gobierno, está cumpliendo con su responsabilidad en cuanto a invertir en salud. Algo así como 1.700 millones de dólares se están invirtiendo en nueva infraestructura de salud. Quiere decir esto, hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel. Entonces, por nuestra parte, estamos cumpliendo con la responsabilidad constitucional de fortalecer la infraestructura de salud, mejorarla, en fin. Pero ahora tenemos que ponernos de acuerdo con distintos actores, está bien, son las instituciones profesionales, movimientos sociales, los asegurados mismos, ¿verdad?, los que van a las cajas, en fin, con todos ellos hay que ponerse de acuerdo cómo implementamos el Seguro Universal de Salud. Nosotros partimos de una premisa, Iván. La medicina es tema de los médicos, pero la salud es tema del pueblo. Así como en su momento, recordarán cuando hablábamos de la justicia, que es el quinto desafío que plantea el presidente, decíamos, el derecho es tema de los abogados, pero la justicia es tema del pueblo. Y se hizo cumbre de justicia, en fin, y hay participación también del pueblo, por ejemplo, en la elección de magistrados, ¿no?, por voto. Entonces, de la misma forma, creemos que en este tema de salud hay que ir hacia cambios en la salud, por ejemplo, el Seguro Universal de Salud, pero hay que hacerlo junto al pueblo, ¿no? Y de aquí que en el encuentro seguramente se van a debatir estos temas y a partir de ahí saldrá una hoja de ruta, ¿no? Y ya será la ministra de Salud, la compañera Ariana Campero, la que informe sobre estos temas, ¿no?, cómo van a ser los avances, en fin. Pero lo importante es que el presidente ha priorizado entre los desafíos para nuestro país este año 2018 el tema de salud, ¿no? El tercero tiene que ver con educación. Con la ley Elizardo Pérez Avelino Ciñani se ha modificado, ¿no?, lo que es la base educativa de nuestro país, ¿no? Es decir, todo lo que es la formación primaria, la formación secundaria. Y creo que las mejoras que se han dado en el sistema educativo son reconocidos incluso por entidades internacionales como la UNESCO, ¿verdad?, que ha reconocido sin ningún tipo de ambajes, ha reconocido que Bolivia ha logrado en estos 12 años avances sustanciales en cuanto a la educación, ¿no? Pero el presidente ha dicho, ahora tenemos que ir más allá, tenemos que ir hacia una educación técnica, tecnológica, tenemos que modernizar también, ¿no?, todo lo que es, digamos, la educación, y para esto él mismo ha dicho, institutos tecnológicos, se va a invertir en la construcción de institutos tecnológicos, por supuesto va a seguir la inversión en la construcción de nuevas unidades educativas, no estamos hablando de remodelación de aulas o mejoramiento de los colegios antiguos, no, estamos hablando de construcción de nuevas unidades educativas, ¿no? Y aquí también tiene que ver la participación de los sectores sociales. Ustedes saben que en el último tiempo, en los últimos años,
a nivel nacional han empezado a surgir lo que se llaman las juntas escolares. ¿Qué son las juntas escolares? Son los padres y madres de familia de los estudiantes de colegios públicos que se organizan como juntas en cada unidad educativa y luego por distritos y participan de una manera sana, participan en lo que es, digamos, la educación de sus propios hijos. Entonces, este es un modelo muy importante, estas juntas escolares, ¿verdad?, son un modelo muy importante de participación que también ha sido resaltado por entidades internacionales como la UNESCO. Entonces, esto es algo único además. En otros países no vamos a encontrar ese grado de participación social en políticas educativas, ¿no?, como hay en el caso boliviano. Esto incluso nos da pie como para pensar, ¿por qué no la experiencia que ya se está dando en el sector educativo público, la conformación de juntas escolares, pueda también darse en el ámbito de la salud? ¿Por qué no pensar en juntas de salud, ¿no?, donde la población participe también en lo que es la implementación de nuevas políticas de salud? Entonces, el desafío que ha planteado el presidente en el ámbito educativo tiene que ver con ese fortalecimiento. Él ha llamado tecnificar, modernizar nuestra educación, por supuesto, respetando lo que es la autonomía universitaria en el ámbito de la educación superior. La autonomía universitaria pues es una conquista. Este año 2018 se celebra 100 años del Manifiesto de Córdoba, ¿no?, de 1918, que fue el primero en el que, en Córdoba, Argentina, el primero en el que los estudiantes universitarios hablaron de la autonomía universitaria. Entonces, eso se respeta, está en la Constitución, pero hay que hacer esfuerzos por tecnificar y modernizar, y esto supone también, aplicar la ley Elizardo Pérez, Avelino Cignani, que, como le digo, se ha sentado las bases de estas transformaciones educativas que nos van a permitir también dar un salto en la región. Ese es el tercer desafío. En ese tercer desafío que tiene que ver con la educación, ministro, tampoco es que es un desafío ambicioso. Usted me dirá la importancia que tiene, por ejemplo, las Olimpiadas Científicas, que desde niños, desde más chiquitos, están ya empezando a formarse en una como especialización de lo que a ellos les gusta. Será matemáticas, los más jóvenes física, química, no sé. Pero, ¿en qué medida estas Olimpiadas científicas coadyuvan en lo que se quiere llegar, en este objetivo? Pues es una manera novedosa, muy creativa, que ha diseñado precisamente el Ministerio de Educación, cuyo titular es el compañero Roberto Aguilar, ¿no? Se ha visto qué importante es la continuidad en la gestión. Roberto es el ministro de Educación que más años está a lo largo de nuestra historia a cargo de ese ministerio, ¿no? Y se ha demostrado la importancia de esa continuidad, la estabilidad institucional. Eso permite, pues, que hayamos avanzado en esto, como por ejemplo usted dice, Ivonne, las Olimpiadas Científicas, ¿verdad?, a nivel nacional. No me canso de recalcar también lo que es los Juegos Plurinacionales, porque el deporte es también parte de la educación, ¿verdad? Es decir, hasta los atenienses, pues, combinaban la educación intelectual con la educación física, ¿verdad?, la formación física. Entonces, creo que los Juegos Plurinacionales también son un ejemplo de cuánto hemos avanzado en esto, pero como le digo, todavía hay desafíos pendientes, pero lo importante es que ya la base educativa se ha transformado con la aplicación de la ley Elizardo Pérez, Avelino Cignani. Por eso también que en el sector educativo, si ustedes se fijan, prácticamente ya no hay conflictos en el sector educativo. Antes había, ¿no?, por el tema de los ítems, pero ya prácticamente la brecha histórica de ítems que no fueron atendidos, generación de nuevos ítems, que no fueron atendidos por el neoliberalismo, esa brecha histórica ya se ha ido cerrando y en este momento, pues, cada año se generan nuevos ítems de acuerdo al crecimiento vegetativo, ya no hay prácticamente una deuda histórica que ir cubriendo, ¿verdad? Y eso es un gran avance, ¿no? El mejoramiento salarial de los maestros de la educación pública, tanto urbana como rural, ¿verdad? Es algo que reconocen las propias organizaciones, los propios dirigentes, que ha habido un mejoramiento salarial muy importante a partir de las políticas salariales que aplica el gobierno, el incremento del salario mínimo, el incremento del básico que cada año se da, en fin, ¿no? El propio presidente ha anunciado en medio del discurso que si las cosas van como pensamos que van a ir, vale decir, recuperación de los precios internacionales del petróleo, mejoramiento de las condiciones económicas,
estabilidad económica, pues ¿por qué no pensar que este año vamos a superar el 4,5% de crecimiento y por lo tanto se va a poder habilitar el doble aguinaldo? Entonces lo anunció él, algunos dijeron no, pero es prematuro, en fin, no, el doble aguinaldo es algo que se habilita a partir de un esfuerzo económico, el decreto se llama Esfuerzo por Bolivia, ¿no? Entonces es una manera también de anunciar al país que las condiciones económicas, felizmente, de nuestro país, esa estabilidad económica y ese crecimiento se van a mantener al punto que podríamos alcanzar este año, ojalá, eso ya dependerá de las autoridades también del Ministerio de Economía que hacen el seguimiento respectivo, ojalá podamos alcanzar esto que el presidente ha indicado. Bien, por temas de tiempo, ministro, otros dos desafíos: empleo para los jóvenes. Si bien Bolivia en este momento tiene la tasa de desempleo más baja a nivel regional, eso quiere decir a nivel de toda Sudamérica, el presidente quiere que esa tasa se baje más aún, ¿no? Sobre todo en el tema, influyendo sobre todo en el tema de los jóvenes. ¿Cómo lograr esto, que esto sea posible y bajar más esa tasa, ministro, ya en lo que se va a hacer en estos próximos meses? Y el otro tema de la justicia. Recientemente el presidente vino el anterior domingo precisamente a anunciar que se derogaba en su totalidad el nuevo sistema del Código Penal, que era uno de los pilares de varios que hacen que la gente tenga una justicia más rápida, ¿no? Que ya no haya tanto papeleo, que no tenga que haber tanta chicana, que no tenga que pagar y estar años. Pero bueno, ese es un tratamiento que tendrá que hacer una asamblea. Sí. Pero hacer una justicia más rápida, como ha planteado el desafío el presidente para este año. Bueno, el tema del empleo, en síntesis, nosotros recibimos el año 2006 con el 8% de tasa de desempleo. De ahí logramos bajarlo al 2%, ¿no? Entre los años 2013 y 2014, y de ahí empezó a subir de a poco, ¿no? Precisamente por la caída internacional de los precios de nuestras materias primas que nos afectó, subió al 4%, incluso un poco más. Ahora ha bajado nuevamente, ¿no? Y el presidente lo que quiere es que vuelva a bajar y que alcancemos no solo esos niveles del 2%, si es posible mejoremos más. Entonces, para esto hay planes de empleo que los vamos a implementar conjuntamente entre el sector público y el sector privado, ¿sí? Porque empleo no solo se genera en el sector público, también en el sector privado. Y hay un amplio sector de nuestro país que es cuentapropista, que genera su propia fuente de empleo, por ejemplo, los gremiales, ¿no? Entonces, se trata de generar eso, políticas de empleo que nos permitan seguir disminuyendo la tasa de desempleo, pero dejando en claro que la actual tasa de desempleo es la más baja en Sudamérica, la más baja en Sudamérica. Entonces, felizmente, como les digo, a esto podemos pensar en estas cosas porque no tenemos hiperinflación, no tenemos devaluación, no tenemos recesión económica. Entonces, la fortaleza de nuestra economía nos permite pensar en estas cosas. Y el quinto es el tema de la justicia. Y ahí, claro, acabamos de tener unas elecciones judiciales, se han renovado los magistrados, ellos tienen sus propios desafíos, trabajar mejor, atender de mejor manera las causas, en fin. Y el gobierno, el Estado, tiene también la tarea de coadyuvar a una mejor justicia. El tema del nuevo código del sistema penal, sí, ha sido abrogado, pero a partir de eso también debe generarse un debate, ¿no? Que nos permita rápidamente contar con un nuevo código, tal vez corrigiendo aquellos aspectos que fueron observados, que no son todos. Ese código tenía 681 artículos, de los cuales la gran mayoría eran un avance en cuanto se refiere a la justicia penal. Pero bueno, hubo toda una campaña de mentiras, se contaminó lamentablemente el debate público sobre este tema, y bueno, pues como ya se estaba utilizando como un pretexto para la desestabilización de nuestro proceso de cambios, que se decidió la abrogación, pero eso da pie a iniciar rápidamente un nuevo proceso, y bueno, ya serán las autoridades de la Asamblea Legislativa los que nos indiquen en cuánto tiempo podremos contar con un nuevo código moderno en el ámbito penal. Bien, ministro, ya cerrando unos segunditos nada más, la importancia de la población, de las organizaciones sociales en estos 5 desafíos que van a ser cumplidos más adelante. Yo complementaría un elementito más, ministro. En estos días, bueno, no solamente en estos días, sino ya desde hace bastante tiempo, se miran
mensajes racistas, discriminadores de manera permanente, particularmente contra el presidente Evo Morales, que se quiere generar o la ruta, no sé, de sectores que tienen ese criterio es generar un ambiente de odio, de confrontación entre los bolivianos. ¿Cuál es su lectura, ministro? Porque es permanente, ya se hace más evidente en estos días con ejemplos que hay muchísimos en la opinión pública. Bueno, en cuanto a la primera pregunta de Ivonne, ¿no? Este es un gobierno de los movimientos sociales y va a continuar siendo un gobierno de los movimientos sociales. Dialogamos con todos los sectores, ¿sí? Dialogamos con todos, pero sin perder nuestros principios. Nuestros principios son el antiimperialismo, el anticapitalismo, ¿no? Somos socialistas, somos comunitarios, lo decimos, ¿no? Pero por supuesto también somos demócratas, y a partir de ello es que el diálogo con todos los sectores de la población, no solamente con los movimientos sociales, que son una parte tan importante de la población desde mi punto de vista mayoritario, pero hay otros sectores, con todos ellos se va a dialogar y se va a coordinar, ¿no? como corresponde. En cuanto a la otra pregunta, bueno, es execrable, ¿no? Ese tipo de mensajes que abundan en las redes sociales. Creo que lamentablemente las redes están siendo mal utilizadas para nuevamente contaminar el debate público con mensajes racistas, xenofóbicos, machistas, misóginos, en fin, ¿no? Y creo que frente a ello debemos plantear que nuestra constitución política del Estado es la más avanzada en cuanto se refiere a un catálogo de derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales, ¿verdad?, derechos sexuales, en fin. Entonces creo que es importante pues que frente a ese tipo de campañas que empiezan a surgir y que tratan de nuevamente llevarnos a épocas pasadas, ¿no?, donde el racismo, el regionalismo, lamentablemente a punto estuvieron de dividirnos como país, bueno, pues ahora debemos plantear que, bueno, Bolivia tiene un presente optimista, puede ver el futuro con esperanza, ¿verdad?, y con unidad. La unidad como país es lo que nos va a permitir, como ha dicho el presidente, alcanzar los grandes objetivos nacionales. Entre ellos, por ejemplo, la demanda marítima, que bueno, hace unos minutos también ustedes comentaban, ¿no?, en torno al equipo que está trabajando en La Haya. Bien, ministro, muchísimas gracias por su visita al programa. Gracias. Muy gentiles, gracias, muchas gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa porque enseguida vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Qué tiene que ver con los desafíos? Por supuesto, energía. ¿Cuánto estamos produciendo de energía en Bolivia? Antes estábamos tas con tas y a veces no llegábamos a cubrir la energía, estábamos, como alguien dice popularmente, con el Jesús en la boca. Lo cierto es que ahora, vamos a saber, pero con los datos enseguida, ¿cómo está Bolivia? ¿Cuánto tenemos de reserva eléctrica en el país? Enseguida nos visita el ministro del área. Juanito, ¿dónde vas? Viaja.